Bueno, por falta de noticias no nos podemos quejar. Está con nosotros el doctor Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano por la Democracia, exministro de Defensa de Bolivia. Dos temas fundamentales, lo que ha ocurrido en Brasil y lo que sigue ocurriendo en Perú. Su lectura de estos dos hechos. En general, los dos hechos marcan la debacle del presidencialismo. El sistema presidencialista no está funcionando y está en crisis en América Latina. ¿Por qué? Porque por el sistema democrático se están eligiendo presidentes de minoría. Y esos presidentes de minoría no pueden gobernar, tienen un alto grado de descontento social y generan crisis. Ahora, las dos crisis, la del Perú y la de Brasil, aunque muestran violencia y muestran el rótulo de intentos de golpe de Estado, son totalmente diferentes. La crisis del Perú es un golpe de Estado dado por el presidente Castillo, que ha sido frenado con institucionalidad, y ahora hay un proceso de conspiración transnacional manejado por el socialismo del siglo XXI, operado por Evo Morales abiertamente desde la plataforma de la dictadura de Bolivia, haciendo lo que han hecho siempre: matar, conspirar para destrozar el sistema democrático y hacer caer al gobierno. Lo hicieron el 2013 en Bolivia, el 2019 no les funcionó con Lenín Moreno en Ecuador, el 2019 les funcionó con Chile yendo a la constituyente, lo repitieron en Colombia el 2020, no les funcionó con Duque. Están operando el mismo sistema, que es además un sistema que tiene un otro operador local en el Perú, que es el embajador de Cuba en Lima, Rafael El Gallo Zamora, que es el embajador que estableció la dictadura en Bolivia. O sea, estamos viendo repetir un guión que ha funcionado prácticamente todo este siglo en el Perú. Pero ¿no cree que en el caso del Perú hay una variable importante, que es la institucionalidad de las Fuerzas Armadas? En la defensa de lo que es la democracia. La fuerza institucional, no solamente las Fuerzas Armadas, la Fiscalía, los tribunales de justicia, el propio sistema de lo que es la separación e independencia de poderes funciona muy bien, y el Banco Central Independiente que mantiene la economía en medio de todo este desastre político. O sea, el Perú es un ejemplo de cómo puede funcionar la institucionalidad democrática, pero eso no quita la descripción de lo que pasa en el Perú. El Perú es un país que está siendo agredido por la fuerza transnacional del socialismo del siglo XXI o el castrochavismo, con abierta conspiración armada, criminal y de terrorismo. Y eso lo vemos en Puno, ahora lo vemos en toda la zona que está cerca de la frontera con Bolivia, desde la cual Evo Morales está operando como la punta de lanza del castrochavismo. Ahora, el Brasil es otra cosa. ¿Por qué es otra cosa? ¿Qué pasa en Brasil? El Brasil es otra cosa porque lo que hemos visto en el Brasil es el desborde de una expresión de manifestación popular mal contenida y mal dirigida. Eso no es un golpe de Estado, eso es una manifestación exacerbada, penetrada o simplemente estúpidamente manejada, porque con una policía que no funciona, con un sistema que no cumple sus obligaciones y que es aprovechado por el gobierno de Lula para decir, bueno, esto ha sido un intento de golpe de Estado, casualidad que Lula no estaba en su casa, que las condiciones eran perfectas para que pase lo que ha pasado. ¿Y quién se beneficia de eso? Se beneficia un presidente débil que acaba de llegar a la presidencia, que es Lula, que tiene más de 1.500 presos políticos, que acaba de hacer suspender al gobernador de oposición de Brasilia, de hacer que un juez ordene la cárcel del exministro de Justicia de Bolsonaro, con un sistema político en el cual la oposición lo está haciendo muy mal. ¿Hizo mal Bolsonaro en venir para acá, en vez de quedarse ahí y participar en el traspaso de poder? Yo creo que hay varias cosas mal ahí. Primero, el tema de no haber clareado adecuadamente el resultado electoral. Han dejado en la sombra de que ese resultado tiene observaciones, pero no. Y la actitud de Bolsonaro es una actitud sin precedente. Yo creo que lo que hace mal Bolsonaro es no liderar esa fuerza política tan grande que tiene. Liderarla bien, liderarla democráticamente. O sea, tiene el 50% del apoyo del país. Tiene la mayoría de los gobernadores, tiene la mayoría consensuada en lo que es el Congreso. Tiene un presidente arrinconado y se produce un hecho que solo beneficia a Lula. O sea, es imposible creer que eso sea obra de la oposición. Ojalá la situación se decante y veamos si esa manifestación ha sido digitada
ha sido penetrada o ha sido manipulada para beneficiar al gobierno, o si de verdad es una acción de una maltrecha oposición que en ese caso debería ser aplazada por no tener rumbo. Pero yo creo que hay que clarear esa situación. Esto está muy, muy oscuro y yo no concibo una torpeza de esa naturaleza. O sea, si usted tiene la mayoría en la oposición, tiene la mayoría en el Congreso, tiene la mayoría de los gobernadores, ¿para qué tiene que hacer una payasada de ese tamaño? Nos queda, en el minuto que nos queda, Venezuela, lo que ha estado ocurriendo, ahora alerta roja para las 3 funcionarias nombradas que están en el extranjero, que están en el exterior, sacrifican a Guaidó, sacrifican a los que están peleando adentro para beneficiar a los que están afuera. ¿Para qué? No entiendo esa lógica. Bueno, eso es resultado de acuerdos que un día se empezarán a saber, que marcan una oposición funcional, niveles inaceptables de corrupción, con el resultado de tener el dictador más sólido de la región, que se llama Maduro, por obra y gracia de la gente que debía defender el retorno a la democracia, y lo que ha hecho es simplemente dividir a llegar a esta situación. Ahora, Maduro es el dueño de todo y puede poner en captura al que quiera. Y ese es el tema que les pasa a los opositores funcionales. Está pasando en Bolivia, ha pasado en todas las dictaduras. Fue lo que pasó con Yanina Áñez. Claro, y lo que ha pasado con la gente que está entrando ahora a la cárcel. Luis Fernando Camacho, el preso 194, pero antes metieron preso a su candidato a la vicepresidenta, el señor Pumari, y nadie dijo nada. O sea, es gravísimo. Gracias, doctor Sánchez Berzaín. Regresamos.